Hola, ¿qué tal? Hoy nos vamos a meter con algo que vemos por todos lados, aunque a veces ni nos fijamos, los triángulos. Son figuras clave, y saber medirlas, créanme, es una herramienta súper útil. Así que arranquemos con esta guía para entender bien su perímetro y su área. Piénsenlo un momento. Al ver un edificio, un puente o, no sé, hasta una rebanada de pizza, ¿alguna vez se han preguntado cómo podemos medir ese espacio? ¿Cómo saber cuánto mide su borde? Bueno, esa es la pregunta que vamos a responder hoy, pero enfocándonos en una de las figuras más importantes que existen. Y esto es importantísimo. Los triángulos no son solo cosa de los libros de matemáticas, ¿eh? Son la base de casi todo, de la ingeniería, de la arquitectura, hasta de la naturaleza. Entender cómo medirlos es en el fondo entender un poquito mejor cómo está hecho el mundo que nos rodea. Son como el esqueleto invisible que le da fuerza y forma a todo. Muy bien, vamos a empezar con los dos conceptos más fundamentales para medir cualquier figura. Son como nuestras primeras herramientas en la caja, el perímetro y el área. Son diferentes, sí, pero van a ver que ambos son igual de importantes. Primero, el perímetro. La forma más sencilla de entenderlo es esta. Imaginen que caminan por todo el borde de la figura, sin salirse de la línea. La distancia total que caminan, eso es el perímetro. Simplemente la medida del contorno. Ahora, el área, esta es otra historia. Si el perímetro era caminar por el borde, el área es como si tomáramos una brocha y pintáramos todo el espacio de adentro. Es la medida de toda la superficie que ocupa la figura, o sea, todo el espacio que encierra. Ok, empecemos con lo más directo. Calcular el perímetro de un triángulo es, de hecho, bastante intuitivo. Es el primer paso para dominar la medición de estas figuras. Y el cálculo no podría ser más fácil. En serio, si los lados del triángulo miden A, B y C, el perímetro es simplemente sumar sus longitudes, A más B más C. Si tenemos esas tres medidas, solo hay que sumarlas, así de simple. Pasemos ahora al área. Aquí la cosa se pone un poco más interesante. Vamos a ver el método más común, el que seguro nos enseñaron a todos en la escuela, que depende de dos cosas, la base y la altura. Y esta es la fórmula clásica. El área es la base por la altura, y todo eso dividido entre 2. Pero, ojo, aquí lo más importante es entender qué es la altura. No es cualquiera de los lados, ¿eh? La altura es una línea recta que va desde la punta más alta hasta la base, formando un ángulo perfecto de 90 grados. Esa medida es la clave de todo. Miren, pongamos un ejemplo. Un triángulo con una base de 10 centímetros y una altura de 5. Multiplicamos 10 por 5, que nos da 50, y lo dividimos entre 2. Resultado, 25 centímetros cuadrados. ¿Y por qué se divide entre 2? Porque el área del triángulo es justo la mitad del área del rectángulo que lo contendría. Sencillo, ¿verdad? Ok, la fórmula de base por altura está genial, siempre y cuando conozcamos la altura. Pero, seamos honestos, en la vida real no siempre tenemos ese dato. ¿Qué hacemos en ese caso? Y esta es la gran pregunta. ¿Nos quedamos de brazos cruzados? ¿Hay alguna otra manera de calcular el área si lo único que tenemos son las medidas de sus tres lados? Pues la respuesta es un rotundo sí. Y aquí es donde la historia de las matemáticas nos da una solución increíblemente elegante y potente. Y se la debemos a un genio de la antigüedad. Les presento a Herón de Alejandría. Este matemático e ingeniero griego, hace casi 2000 años, desarrolló una fórmula espectacular que nos deja calcular el área de cualquier triángulo usando solamente la longitud de sus tres lados. No necesitamos la altura para nada. ¡Es genial! El método de Herón tiene dos pasos muy claros. Primero, calculamos algo que se llama semiperímetro, que no es más que la mitad del perímetro. Y segundo, usamos ese valor en su famosa fórmula. Y aquí la tienen, la fórmula de Herón. A ver, sé que a primera vista esa raíz cuadrada puede parecer un poco intimidante, pero van a ver que es súper lógica. Simplemente tomamos el semiperímetro, al que llamamos S, y lo multiplicamos por el resultado de restarle cada uno de los lados. S menos A, S menos B y S menos C. Mejor vamos a verlo con un ejemplo para que quede clarísimo. Y aquí se ve perfecto. Imaginen un triángulo con lados que miden 3, 4 y 5. El perímetro es 12, así que el semiperímetro, S, es 6. Ahora aplicamos la fórmula. La raíz cuadrada de 6 por 6 menos 3 por 6 menos 4 por 6 menos 5. Esto nos da la raíz de 6 por 3 por 2 por 1, o sea, la raíz de 36. ¿El resultado? El área es 6. ¡Funciona a la perfección! Entonces, para resumir, ahora tenemos una caja de herramientas con dos opciones para el área. La regla es simple.
Si conocemos la base y la altura, usamos la fórmula de toda la vida. Pero si lo único que tenemos son los 3 lados, la elegante fórmula de Herón es nuestra mejor opción. Y con esto llegamos al final. La próxima vez que vean una señal de tráfico, el techo de una casa o un diseño por ahí, quizás lo miren de otra manera. La pregunta ahora es, con estas nuevas herramientas, ¿qué objetos triangulares que nos rodean podríamos medir?